Entre 30 y 35 niños desaparecen cada mes en nuestro país. De la cifra, un total anual de más de 400. El 20% huye a diario de sus casas debido a la violencia intrafamiliar. Otros son secuestrados por la delincuencia común para obtener de ellos beneficios a través de la mendicidad o de la prostitución. La Policía Nacional trabaja intensamente para evitar que los niños sean secuestrados. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar de este tema lacerante de la sociedad y es los secuestros por un lado y por otro las ausencias voluntarias de especialmente los jóvenes, los adolescentes. Esto se traduce en un número abultado de casos, como ya nos dio a conocer María del Carmen, más de uno diario en promedio que desaparecen de sus casas. Lo que hay que lograr identificar es los motivos, las razones y si se trata de una ausencia voluntaria del joven, de la chica, o por el contrario son presa del secuestro, como el que acabamos de vivir con esta menor de 2 años que tuvo un desenlace feliz para todos los ecuatorianos. Está con nosotros ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al coronel José Vargas. Él es vocero de la Policía Nacional. Coronel Vargas, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, es un privilegio y un placer para mí, a nombre de la Policía Nacional del Ecuador, estar aquí presente en FM Mundo. Y justamente es nuestro deber y obligación constitucional el velar por el orden y la seguridad de las personas. Y el tesoro más grande que tenemos nosotros, los ciudadanos, son nuestros hijos. Efectivamente, mencionaba nuestra distinguida entrevistadora que desaparece alrededor de un niño al día. Pero hay que averiguar cuáles son los motivos que hacen que esa persona voluntariamente, en algunos casos y en otros casos obviamente siendo parte de un delito, desaparece. Entonces yo quisiera mostrar, quisiera más bien darles lectura a las personas que han sido localizadas a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en el año 2014 se denunciaron efectivamente que habían desaparecido personas, 9.402. En el año 2015, 9.974. En el año 2016, 9.212. En el año 2017, 10.003. Y en el año 2018 tenemos 9.646. Pero la gran mayoría de estas personas, de estos jóvenes, especialmente adolescentes, que desaparecen de su casa, es por temas voluntarios. Usted lo mencionaba hace un momento, el tema del no aprobar el año lectivo, el tema sentimental. Son jóvenes que están viviendo una etapa de cambio, se están transformando de niños a jóvenes y después adultos, y el consumo de drogas también, el maltrato recibido en los hogares, porque hay un gran número de niños que son violentados por parte de sus padres. Hay jóvenes que son de alguna manera tratados de manera equivocada por parte de sus padres, y esto afecta psicológicamente a ese hombre, a ese futuro hombre que toma la decisión de alejarse. Por eso yo me permito pedir a la comunidad que para reducir este número de jóvenes, de niños que desaparecen, primero brindemos confianza y amor a nuestros hijos. Nosotros vivimos ahora un mundo distinto, un mundo donde hay un gran porcentaje de hogares disfuncionales. Estos hogares disfuncionales, ojo, no quiero catalogar a un divorcio como hogar disfuncional, porque puede haber una excelente relación entre los padres y los hijos están en el medio de ellos, pero obviamente para buenas razones, para construir en ellos gente valiosa.
Coronel, me gustaría hacerle una pregunta de estas cifras que usted nos ha dado de los últimos 5 años, que todos son más de 9,000 denuncias que se han realizado de desapariciones. De estas cifras, ¿cuántos casos han sido resueltos o ustedes ya conocen el paradero de los niños o adolescentes que justamente por los cuales se han hecho estas denuncias? ¿O qué cifras tiene usted con respecto a esto para conocer los resultados? Por ejemplo, en el 2014 yo le mencionaba que había 2,402 personas. 9,402 personas que habían sido localizadas. Pero de toda esa cifra, solamente 277 fueron a investigación. ¿Por qué? Porque los otros aparecieron. A los 2-3 días regresaron de la casa del amigo, regresaron de la casa del familiar, o se dieron cuenta que afuera la vida era muchísimo más dura y retornaron a su casa. Le pongo otro ejemplo. En el año 2018, de los 2,646 que fueron localizados, solamente 267 entraron a investigación. Es decir, que cumplieron con todos los requisitos para que la persona sea considerada realmente como un posible secuestro, como una posible desaparición. Coronel, pero ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Porque siempre se dice que las primeras horas, las primeras 24, 48 horas creo que son sumamente importantes cuando un niño o un adolescente es secuestrado. Pero si esperamos estas 24 o 48 horas hasta que se determine si es en realidad un secuestro o si el chico se ha ido por voluntad propia, puede tener una repercusión grave en la vida incluso de los menores. Exactamente, por eso es que nosotros, por primera ocasión en la historia del país, se aplicó la alerta Emilia la semana anterior en el caso de la desaparición de la niña Anaí. Entonces, ya no hay que esperar 24 horas. El momento que usted tenga la duda de que su niña ha desaparecido o ha sido secuestrada o ha sido raptada, inmediatamente usted tiene que comunicarse con el 911 o con la policía comunitaria, con la primera UPC que esté cercana al lugar donde usted vive o donde desapareció la niña. Inmediatamente esta policía comunitaria o el 911 le pondrán en contacto con agentes de la DINAPEN, que es la Dirección de la Policía Especializada en Niños, y de la DINASED, que es la dirección que tiene el mando de la UNACE, que es la Unidad Antisecuestros de la Policía. Inmediatamente en la UNACE, un agente especial valora los hechos que conoce la persona del desaparecido, hace un análisis e inmediatamente eleva la alerta. Esta alerta es calificada y obviamente hay un comité. Hay un comité que está presidido por la ministra, los titulares del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura y de la Policía Nacional, e inmediatamente ante el anuncio de la gente activan la alerta Emilia. Así se llama en el Ecuador. ¿En qué consiste? Recuérdenos esa alerta, coronel, para que los amigos que nos escuchan lo tengan absolutamente claro. La alerta Emilia hace que todas las instituciones del Estado trabajen coordinadamente en la búsqueda y localización de la persona desaparecida, especialmente en los 160 kilómetros alrededor del lugar de su desaparición. Para ello contamos ¿con qué? Con la colaboración de radios, televisoras, periódicos, redes sociales, medios de comunicación. Y efectivamente existe incluso hasta un formato donde se ubica la persona, las características, se toma la foto de la persona, se pone las características de dónde desapareció, cuántos años tiene, todos los rasgos que nos permitan ubicarla con facilidad. Esta alerta Emilia inmediatamente se multiplica. Yo les pongo como ejemplo, en la policía, en mi WhatsApp, el momento que se activó Emilia, todos los estados de todos los policías que yo tengo
pusieron la imagen de ella. Y ojo, ¿no? Es como un protocolo personal suyo del grupo de gente que maneja. Exactamente, aquí tenemos, es decir, todos los policías nacionales tenemos la obligación de poner en nuestro estado, tanto de Facebook como en el estado del WhatsApp, la fotografía de la persona desaparecida, porque las primeras horas son fundamentales, de tal forma de no darle oportunidad al delincuente, en este caso, de alejarse del sector de donde raptó, secuestró a la niña o al niño, y también para evitar que le cause daño. Cuando el victimario se ve acorralado, normalmente abandona a la persona, porque tiene temor, porque sabe que todo el mundo le está buscando. Esta alerta Emilia es una copia de la alerta Amber, que nació en los Estados Unidos en el año de 1996, cuando una niña de 9 años se perdió en Dallas, Texas. En un barrio muy tranquilo, ella estaba montando bicicleta y un tipo que nunca había estado por el barrio pasó en una camioneta y se la llevó. Lamentablemente, el único testigo que hubo era un hombre de la tercera edad que no pudo identificar las características ni del vehículo ni de la persona. Lamentablemente, la niña apareció 5 días después muerta en una alcantarilla. Justamente uno de los radioescuchas llamó por teléfono a una emisora y dijo: oigan, ¿y por qué ustedes, al momento que desaparece un niño especialmente, no comienzan con una alerta general para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo sepa? Y ese fue el inicio de la alerta Amber, que ahora nosotros en el Ecuador le llamamos alerta Emily, en honor a nuestra querida niña de Loja, que murió hace algún tiempo. ¿Qué papel juegan las redes sociales en esto? Fundamental. Usted sabe que ahora las redes sociales han tomado fuerza increíblemente. Y a través de un mensaje usted puede comunicarse con todo el país. Inclusive a través de el Twitter, a través del Facebook, a través de una infinidad de mecanismos de comunicación electrónica, nosotros podemos llegar hasta la frontera y hacer que la gente colabore, porque de ahí todo el mundo de alguna manera se vuelve también policía, porque está buscando que esa niña vuelva a aparecer. Y bueno, en todo caso, en el caso de Anaí, nosotros podemos informar que una persona llegada a las 2 chicas que secuestraron, viendo la magnitud del hecho y de que todo el mundo hablaba de Anaí, llamó por teléfono y dijo: saben que yo tengo las dudas de que mi hermana fue la persona que secuestró a Anaí. Inmediatamente se activaron las alertas y la DINASED y la DINAPEN se trasladaron hasta la provincia de Orellana, donde en el Coca le encontraron a la niña. Ejerce una presión psicológica muy fuerte, sin lugar a dudas, este hecho de difundir de manera masiva por todos los medios. Ahora, podemos establecer que hay 2 partes aquí. La primera, que son las ausencias voluntarias, en buena hora, digo, entre comillas, el número mayor, porque ahí hace falta un trabajo dentro del hogar muy fuerte, pero en lo que hace relación a la comisión de delitos también es alto, sí. Coronel. Son 277 casos que pasaron a investigación en el 2014 y 267 desapariciones o secuestros en el 2018. Esto quiere decir que estamos cerca de la cifra que María del Carmen nos dio al inicio. Si no es un niño diario, es 0,8 de niño por día, para sacar un número. Mire, lo que sucede es que, si bien es cierto, la cifra que les he mencionado es una cifra de las investigaciones que se han realizado, pero que normalmente, y les digo en el Ecuador, gracias a que todavía mantenemos ciertos niveles de seguridad, muy pocos de ellos fueron secuestros. La mayoría
fueron personas, aquí es donde viene un problema también y que es digno de que las personas que generan leyes, que manejan leyes, legislen de la mejor forma posible para la crianza y de los niños, es el tema de que muchas veces hay madres que se divorcian de su esposo y no le permiten ver. Entonces el esposo, desesperado porque no puede verle a su hijo, simplemente se lo lleva. Pero eso también es un tipo de secuestro. Exactamente, por eso es que ahí interviene la DINAPEN. Entonces interviene la DINAPEN, ya no la UNACE, porque se ha detectado que quien se llevó el niño fue el padre. Entonces se toma contacto con el padre y el padre lo que dice: no me permite ver a mis hijos. Pasan semanas, pasan meses y no me dejan ver a mis hijos. Y el momento que yo voy y le golpeo la puerta, me saca una boleta de auxilio para que no me pueda acercar 300 metros a la redonda de donde vive mi ex esposa. Entonces no me permiten ver a mis hijos. Entonces llega un punto este ser humano que se desespera y se lo lleva al menor de edad. Se lleva el menor. Ahora, deberíamos tener la resolución de estos 277 casos de 2014, en estadística al menos han pasado ya 5 años, para saber cuántos fueron efectivamente secuestros resueltos o irresueltos. Bueno, sí, un porcentaje que no supera el 10% terminó en secuestro. Estamos hablando de alrededor de 25 casos. Sí, exactamente. No supera el 10%. Secuestro. Y hay que tomar en consideración que nosotros contamos, y ese sí es un orgullo para todos los ecuatorianos, con la unidad antisecuestros más eficiente de toda Latinoamérica, que es la UNACE. Y la UNACE ha resuelto favorablemente casi todos esos casos. Va a haber la oportunidad en la que, si ustedes tienen la gentileza de invitarme, yo les traeré datos exactos de cuántos secuestros hubieron cada año, comprobados, investigados, y la resolución. Pero, coronel, ¿no ha habido falta de acción oportuna por parte de la policía en algunos casos? Porque son muchos los casos de secuestros y muchas voces que demuestran que la policía no ha actuado en forma eficiente. Y le quiero traer uno de ellos. Sí. Es el de Lilia Acosta, sobre la desaparición de su hijo Joshua, de tan solo 8 años, que ella informó que fue su padre quien lo secuestró, y esto fue hace 6 meses. Obviamente es un secuestro por su padre, pero igual está tipificado como tal. Sin embargo, ella denuncia que no ha recibido ninguna respuesta por parte de la policía, a pesar de que ella ha dicho que el padre del niño tiene problemas psicológicos, lo cual puede ser bastante grave. ¿Cómo explicar a veces esta falta de respuesta de la policía a la gente que obviamente está desesperada por conocer el paradero de los niños o adolescentes que se extravían? Normalmente la DINASED o la UNACE hacen un acompañamiento inmediato de la persona que ha sido, de la familia que ha tenido este problema de un secuestro o un tema de extorsión, porque también secuestro y extorsión. Me gustaría conocer bien respecto al tema de este niño, y efectivamente, más bien me encantaría tomar contacto con la señora para que la señora me comente cómo está la circunstancia y nosotros poderle dar todo el apoyo del caso. A pesar de que yo creo que existe una investigación, debe existir una investigación, porque, como le dije, los miembros de esta unidad son muy, muy profesionales. Coronel, nos quedan escasos minutos, pero a ver, usted nos dijo 277 casos pasados a investigación en el 2014. Alrededor de 25 casos, menos del 10% son secuestro. ¿Qué pasa con los otros 250? Los otros 250 son personas que, como mencionábamos anteriormente, habían sido llevados por su padre, por sus abuelos, por familiares, y que a los pocos días regresaron. Obviamente mantuvieron en secreto que se llevaban al niño, pero a los pocos días retornaron. Lo que pasa es que, mire, nosotros tenemos que tomar en consideración algo que es, pero realmente importante. En el Ecuador, el 45% de la violencia
que nosotros llamamos violencia a los homicidios y asesinatos, el 45% obedece a violencia social. ¿Cuál es la violencia social? La violencia social es la que sucede al interior de los hogares. Y el 55% de las víctimas de homicidios y asesinatos son producto de la violencia criminal. ¿Sí se dan cuenta de lo complejo que es saber lo que sucede al interior de los hogares? ¿Y este es un porcentaje alto, medio, bajo en la región? Es un porcentaje alto. Mire, bueno, el Ecuador en sí cuenta con la tasa de homicidios, es la cuarta tasa más baja de toda Latinoamérica y el Caribe, con 5.7 muertos por cada 100,000 habitantes. Y esto le estoy hablando son investigaciones de fuentes internacionales, de Inside Crime. Estamos hablando de 5,7 muertes violentas o producto de un delito. Muertes violentas. De estas muertes violentas, de este 5.7%, el 45% fue causa de violencia social, o sea, de temas al interior de los hogares y también de riñas callejeras, producto del consumo exagerado de alcohol y drogas. Ese es un gran problema. O sea, imagínense que uno de cada 2 muertos que hay en el país se produce a causa del consumo de alcohol, consumo de drogas y riñas en el interior de los hogares. Esto nos deja ver que hay que hacer un esfuerzo importante dentro de los hogares de los ecuatorianos para aminorar este tipo de incidentes que puede terminar en desafortunados resultados y dejar que solamente opere esta violencia criminal que es la que debería ocuparse realmente la policía. Exactamente, mire, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos cuando el padre se emborracha y golpea a su madre? O que mientras él trata de defenderlo a su mamá, el papá también le golpea y él termina yéndose de la casa. Pasan los días y los mismos padres son los que presentan la denuncia de desaparición. Pasarán meses o pasarán semanas, regresará o no regresará, dependiendo de la suerte con la que cuente ese ciudadano. Pero lo que tenemos que pensar es en el futuro de nuestros jóvenes. Por eso es que yo me permitía dar estas normas básicas, como mantener una comunicación continua con nuestros hijos, hablar con ellos, dedicarles aunque sea 15 minutos diarios, pero de calidad, hablarles de los problemas que hay en la vida, de todo el amor que nosotros sentimos por ellos. No dejemos, por favor, al cuidado de personas que no conocemos a nuestros hijos. Ahora, a veces papá y mamá trabajan en muchos hogares, la gran mayoría, y le dejan al cuidado de sus niños a una persona que es totalmente desconocida. ¿Qué pasa si se va llevando a los niños y después les extorsiona a cambio de que se le devuelva al niño? Mucha gente tiene temor inclusive de denunciar porque tiene miedo de que pueda ser contraproducente. De igual forma, explicarles a los niños los riesgos si se suben a un vehículo que no es el de ellos. Tampoco que acepten regalos ni que acepten caramelos, que es algo que ya sabemos todos, pero que hay que repetirles constantemente a los niños. Si ustedes ven las imágenes, entran al YouTube y ven las imágenes de cómo fue secuestrada la niña Emilia en Loja. Fue secuestrada por un amigo del papá que le encontró en la parada y le acompañó caminando como que si nada sucediera. La mayoría de los casos, saltándonos a otro tema, la mayoría de casos de abuso sexual es con personas de la familia o cercanos a la familia. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas de las recomendaciones que nos hace el coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional, sobre esta problemática que afecta a todos los ecuatorianos, la desaparición de personas, sea ausencia voluntaria de los jóvenes especialmente, o temas de secuestro relacionados con el crimen. Queremos agradecerle por estos datos, esta estadística que
ha compartido con nosotros, coronel, y nos ha dejado ver una problemática muy complicada en nuestro país alrededor del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero volver a estar aquí junto para darles mayor información de lo que quedó pendiente y sobre todo un mensaje. Por favor, confíen en la Policía Nacional. La unidad antisecuestros y extorsión de la policía tiene una efectividad del 99.3%. El coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.